¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean al podcast de Ayoski Tecnologías de Creatividad. Este es el episodio número 37, titulado Contexto 4, Mac y la productividad abierta. Bienvenidos a este episodio, una edición más, la cuarta ya, de esta mesa redonda de discusiones alrededor de los contextos. Los contextos son un pretexto, son un modo de analizar. Es una manera práctica que funciona muy bien, la verdad, para llegar al punto de un análisis concreto, de la formación de un criterio, para poder opinar, para poder discutir, pero sobre todo para poder resolver, si fuera necesario, la propia vida, la propia rutina, el por qué usamos un dispositivo y no otro, o ninguno, o todos. El por qué usar Apple o Windows o Android o Linux. Y repito, empecé ya a nombrarlo el episodio anterior. El Linux es quizás algo que tengamos todos que aprender de manera paralela a Windows o a macOS o a iOS y a Android. Creo que Linux también para teléfonos y todo lo que es el mundo de los programas abiertos, es decir, que no se venden y que no están encapsulados por ninguna compañía, sino que están hechos de una manera colaborativa, son herramientas fundamentales y que tenemos que aprender a usar. Yo diría hasta incluso en paralelo, mientras gustamos de nuestros productos de consumo, es necesario ya, eh, y yo diría, sería un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca, en el 2021, aprender realmente la esencia de cómo un sistema operativo funciona, de cómo una computadora de escritorio funciona, una computadora personal, incluso un teléfono inteligente, incluso una tableta, incluso un reloj o un accesorio inteligente. Creo que tenemos ya, así como aprendemos a leer y escribir algunos, un instrumento musical o idiomas, y también la propia profesión, creo que es necesario aprender un poquito de informática, si no a programar, por lo menos a entender los conceptos que trascienden a un sistema operativo, que trascienden a un ecosistema y que nos permita también investigar, continuar a estudiar, sobre todo en los temas de seguridad, en los temas de monitoreo, privacidad, en los temas también de poder desarrollar soluciones que nosotros necesitemos, incluso en situaciones de emergencia. ¿Qué pasaría si de repente nos quedáramos sin internet por un par de semanas? O al mundo le pasara algo. ¿Tendríamos el conocimiento para usar las computadoras que tenemos, para generar redes que puedan resultar como si fuera una internet al final, que permita que las cosas funcionen? Que uno pueda seguir comunicando, que uno pueda seguir vendiendo, comercializando, dando servicio, recibiendo servicio. ¿Sería posible si cada uno de nosotros conociera un poquito el mínimo de cómo funciona una computadora y quizás tendría que saber un poquito de Linux y saber un poquito de servidores o de programación, pero sobre todo tendría que saber dónde buscar la información, más allá de que pueda programar o no? Y con sistemas abiertos, es decir, colaborativos, es fácil trabajar conjuntamente, incluso con equipos no necesariamente del último modelo. Con lo cual uno en una situación también extrema podría buscarse equipos viejos, que incluso los regalan, y uno podría borrarles el sistema que tienen y ponerles Linux, y ponerles programas de sistemas abiertos, y quizás en un día de necesidad crear un propio servidor junto al del vecino y junto al del vecino y junto al del vecino y así hasta la otra punta de la ciudad. Y esta ciudad con la próxima y con la próxima y todos
ofreciendo su equipo, aunque sea bastante básico desde casa, para hacer una conexión de punto a punto y generar un Internet que podría permitirnos salir de una emergencia. Y esto es solo un ejemplo así, ni siquiera apocalíptico, es una cuestión de infraestructura. ¿Qué pasa si se corta una autopista? ¿Cómo sigue uno llevando mercadería? ¿Qué pasa si se bloquea un, un tren y hay que buscar otras vías? Son cosas conocidas, son escenarios conocidos y se logra a través de redes, se logra a través de servidores, se logra a través de gente especialista en logística, pero no podemos seguir en el 2021 dejando nuestra existencia en manos de especialistas, ni decirle a gente que gana dinero de nuestra necesidad que nos adivine las necesidades y que además fácilmente le vayamos a dar nuestro dinero. Yo creo que en cuanto al entretenimiento se refiere, en cuanto a incluso el consumo, ¿no?, de tecnología se refiere, está muy bien, es algo que nos gusta y obviamente este podcast ha nacido alrededor de discutir estos temas. Pero este podcast también ha nacido a través de ir analizando con el paso del tiempo los cambios que nuestro tipo de vida va sufriendo. Y así como tener una Mac, un iPad, un iPhone, un Apple Watch, un Apple TV, o tener su equivalente en Android o en Windows, nos habrá ayudado, ¿no?, en la pandemia a estudiar, a trabajar desde casa. También en tiempos de pandemia, pospandemia y de cambio de modos de trabajo, cambios de modos de estudiar, cambios de modo de entender el tipo de conflicto que estamos viviendo, yo creo que es necesario saber un poquito más y trascender a las corporaciones, trascender a las empresas y trascender a los mercados cerrados. Aunque nos guste, podemos seguir consumiéndolos, pero no es excusa para no conocer las alternativas y más allá de las alternativas en cuanto a competencia, no es excusa para no interesarse y comprender los básicos de cómo usar sistemas abiertos que no se pagan, que uno podría hasta instalar en computadoras viejas, y poquito a poco todos los días ir aprendiendo. El primer desafío sería, por ejemplo, queridos amigos, buscarse una computadora, aunque sea una vieja, y estudiar cómo borrarle Windows o cómo borrarle Mac OS y ponerle Linux. Estamos hablando de que es hasta incluso posible ponérselo en una pequeña computadora tipo una Raspberry Pi, por ejemplo, que es simplemente la computadora más básica que uno conseguiría hasta por $100. Pero uno podría simplemente pedir a sus vecinos o conocidos, si tienen computadoras viejas, que uno quiere jugar con ellas para aprender o para enseñar a los chicos, ¿no? Enseñarle a los hijos a instalar un sistema operativo abierto con el cual pueden instalar programas abiertos, es decir, no cuestan y permiten la colaboración. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que ahí no hay intereses comerciales, con lo cual uno no corre el riesgo de ser espiado o que la propia información se use mal. Pero sobre todo, queridos amigos, en un caso en el cual por alguna razón no tuviéramos dinero o acceso, tendríamos el conocimiento para usar la tecnología y las herramientas que tanto nos gusta usar y quizás con las cuales ya estamos trabajando y estudiando todo el tiempo y las vamos a necesitar. Bueno, pasando de esta introducción, vamos al contexto 4, Mac y la productividad abierta. Aquí el primer concepto es de ligero a pesado. De ligero a pesado quiere decir que si en el iPad, que era el contexto 3, habíamos analizado que es productivo el concepto cerrado, es decir, repetir una acción muchas veces y cada vez que la repito me concentro más en lo que estoy haciendo, en el Mac sucede el contrario. Cuanto más repito, más me distraigo. Con lo cual uno tiende en el Mac a automatizar las cosas y a olvidarse del proceso y hacer otra cosa mientras el Mac lo resuelve por uno.
El problema está cuando uno hace eso en un MacBook Air o en un MacBook Pro de bajo calibre y lo que hace es exportar un vídeo, exportar un podcast, exportar un proyecto de hacer un render, y eso va a tomar su tiempo, ya sea 5 minutos en el caso de exportar un podcast o un vídeo de un cierto tiempo, o si uno está haciendo un render de una imagen en 3D, y hasta puede estar ahí mediodía, un día, 2 días, dependiendo del tipo de imagen que sea. Con lo cual ahí vamos yendo en otro tipo de concepto que es de ligero a pesado. ¿Cuán pesado es? Es tan pesado el render que necesito dejar mi MacBook Pro por 14 horas o hasta incluso 24 horas andando a full y rogar que no se bloquee, rogar que realmente lo termine bien y que salga así como yo quiero, porque un render de una imagen o de un video, este, la voy a poder juzgar recién al final, ¿no? Y es muy pesado. Y necesito un Mac, pero necesito un Mac que en cuanto a diferencia de precio, como sería el Mac Pro, me va a costar como 4 o 5 Macs. También Pros, pero no necesariamente una Mac Pro. Va a ser un MacBook Pro, un equivalente, digamos. Con lo cual voy a necesitar por arriba de los 5.000, $6.000, y realmente necesito un equipo para hacer trabajo pesado. Trabajo pesado, es decir, trabajo que requiere muchísimo procesamiento, muchísima memoria y muchísimo gráfico. Genera muchísima temperatura y aunque tenga la capacidad de usar multicores, es decir, distintos chips o cerebros del procesador de la computadora, si es un trabajo pesado, va a tardar su tiempo, no hay manera de acelerarlo mucho. En el caso, por ejemplo, de los MacBook Pros, cuando uno quería hacer renders, hasta ahora, el problema que tenía era la temperatura, con lo cual si uno podía ponerlo, qué sé yo, dentro de un freezer, en la heladera, el proceso era 2 o 3 veces más rápido. Bueno, el problema es la temperatura. Pero obviamente tenemos acá, en cuanto a concepto de pro, realmente pro, hacer cositas que duran mediodía, un día. A ver, muchos de los que aquí escuchan y discuten en Ayoski son realmente especialistas en vídeo, editores de primera. O dar ejemplos y nombres este, de muchos conocidos nuestros que trabajan en la industria del cine o de la producción audiovisual, en la televisión. O muchos aquí son podcasters. Pero bueno, ningún proyecto de podcast va a llevar más de un cuarto de hora de exportar, a menos que sean 2 horas de podcast con, no sé, 70 líneas de audios, como de algunos de esos co-pods que solíamos hacer hace unos años. Este, pero de otra manera no va a ser muy pesado, no es un trabajo ultra pesado. Pero si dentro de la misma categoría en el audio vamos a masterizar una orquesta y hayan 200 pistas de audio que haya que ecualizar y que masterizar. Y bueno, quizás ahí estemos hablando de un proceso un poquito más pesado, pero de todas maneras no estamos hablando de algo que nos vaya a llevar horas. Yo creo que la renderización de un vídeo, o la renderización de imágenes o animaciones en 3D que se vuelven, digamos, fotorrealísticas, son las actividades que más peso llevan. Obviamente, eso equivale también al jugar jueguitos
nalgazos, ¿no? Como uno quiera. Pero creo que el concepto es bastante claro, no es necesario ni siquiera seguir ejemplificando. El problema de la Mac es de ligero a pesado. Y obviamente, visto que el calibre, digamos, de ese peso, un poco tiene que ver con el calibre que confrontamos en un iPad, donde tenemos productividad cerrada y nunca vamos a pensar en los términos de un peso, de estar varias horas renderizando un vídeo o una imagen. Absolutamente no. Con lo cual, en el Mac entran otros conceptos que son más clásicos de la computación, que son los sistemas, que son las variables. Es decir, todo lo que uno puede hacer que una computadora lo repita y se ocupe por uno. Y creo que dentro de esa categoría que es la computación clásica, realmente la computación clásica, lo único que ha llegado al iPad y al iPhone y que realmente ha funcionado muy bien en la, podríamos decir así, comunidad de consumidores de tecnología, han sido los shortcuts, han sido las automatizaciones que permiten obviamente que el iPhone o el iPad hagan determinadas acciones por nosotros que van a ser ejecutadas según distintos criterios, ya sea que le demos un comando por voz o que activemos un botón o que sea a una cierta hora o a una cierta temperatura o al llegar a un lugar o mientras llega un comando de otra aplicación. Hay mil posibilidades de activar acciones que van a ser después automáticas y que ejecutan aplicaciones que llevan a cabo un sinfín de cosas y que suceden automáticamente, muchas veces hasta incluso sin que nosotros tengamos que controlarlas. Se aplica para las cámaras de seguridad, se aplican para manejar temperatura, luces en una casa, se aplica para responder correos, se aplica para incluso editar fotos, donde tiene que uno aplicar la misma cosa siempre, a formatear posteos para blogs, todas las cositas que uno tenga que repetir más de 2 veces, generalmente se automatiza con algún proceso simple y que eso ha hecho que la idea de programar en el iPhone y en el iPad volviera a la Mac de manera simplificada. Y es algo que vamos a tener a partir de finales de este año, con un nuevo sistema operativo en la Mac que va a incorporar esos shortcuts y le va a sumar al sistema que ya tenía de Automator y de AppleScript esta posibilidad de poner automatizaciones simples. Simples que después se vuelven un poquito más complejas, pero nunca son complicadas. Son siempre secuencias lineales que pueden suceder en paralelo, varias de ellas, pero son bastante simples. Se verifican de una manera, digamos así, lineal. No son programas donde hay variables que pueden volverse eh, algorítmicas y que pueden tener múltiples factores que hay que verificar, es lo que haría un programador cuando desarrolla una aplicación de cualquier tipo. Pero digamos que para un usuario de Mac, que tiene que pensar en las tareas que realiza de ligero a pesado y que se inventa sistemas y que trata de prever las variables que podría tener para aplicarlos a los sistemas que usa, podríamos decir, ya es un flujo de trabajo de profesional. Un abogado, pongamos, o un administrador de una empresa. Me sucede a mí todos los días, que uno escriba muchos mensajes o mails o cartas o prepare guiones y le haya tocado más de 2 veces escribir la misma cosa, incluso la propia dirección. A mí me toca escribir en 5 idiomas todo el día, con lo cual constantemente podría estar cometiendo graves errores de ortografía porque el mismo teclado de todos mis dispositivos tienen palabras mezcladas en varios idiomas, con lo cual se vuelve a veces imposible estar chequeando y rechequeando
la ortografía o la gramática o el idioma, ¿no?, de las palabras. Con lo cual, para cosas que yo siempre escribo, ya tengo programados mis abreviaciones. Puedo tener una abreviación que en 2 o 3 letras me active todo una carta de 3 o 4 párrafos que ya la tengo preescrita siempre y que con alguna modificación me permitiría responder un mail con todos los datos. Puede incluir mi cuenta bancaria para que se me haga un pago, puede incluir una serie de instrucciones de cómo mandarme información, puede incluir una serie de todos mis programas, dónde seguirlos, dónde suscribirse. Pueden haber sin fines de variantes de cosas que yo siempre escribo y en distintos idiomas y que necesitaría poder de alguna manera escribir con un teclazo, ni siquiera ir a un lugar a copiar y pegar porque eso ya me hace perder tiempo. Y esto sería usar un sistema que también puede tener variables, pero que a mí me ahorra muchísimo tiempo, me permite mantenerme en comunicación activa sin sobrecargarme con déficit de atención, porque sería realmente un problema estar controlando todo lo que escribo y siempre repetirlo una y otra vez. Y hoy lo más importante, no cometer errores, ¿no? Bueno, esto sería, digamos, el ejemplo más básico de cómo crear un sistema, una automatización, una muletilla, con el mismo poder que tiene nuestro sistema. Esto obviamente se puede hacer también en el iPhone, también se puede hacer en el iPad, y se puede aplicar a sistemas de colaboración, con lo cual uno puede compartir entre equipos contratos o todos los textos que se usan en un equipo para trabajar. Obviamente con un sistema así de colaboración se pueden tener esas abreviaciones. Sería algo muy útil, ¿no? Uno de los programas o aplicaciones más conocidos que hacen esto se llama Text Expander, pero también lo tiene de manera nativa, digamos, el Mac, el iPhone o el iPad, yendo a configuraciones del sistema y ahí uno busca abreviaciones. Creo que entra en teclado a abreviaciones y ahí puede uno escribir lo que quiera como abreviación y después poner el equivalente en texto, ¿no? Pero obviamente Text Expander va a tener muchas más herramientas para permitirnos crear variables, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando en casos como el mío, donde tengo que escribir en varios idiomas con distintas personas con las cuales colaboro, es importante tener librerías muy bien discriminadas. Pero podrían haber muchísimos ejemplos donde hablamos de casos de ligero a pesado en términos pro, y también cuando hablamos de sistemas y variables en términos de productividad. Y ahí es donde el Mac es distinto al iPad, porque tenemos una productividad abierta. Productividad abierta significa que voy a aceptar las distracciones por el precio de mantenerme compatible con todas las plataformas. Es decir, puedo colaborar con colegas que tienen Windows, que tienen Android, que tienen Linux, em, que tienen lo que sea, y podemos usar siempre algo que compatibiliza nuestro sistema. Como te explicaba ahora, compartirse material, compartirse una estructura, un sistema con variables. El Mac permite eso de manera abierta y eficaz, rápida, potente, segura, y obviamente eso causa muchísima distracción, porque si uno está colaborando con alguien que tiene un sistema de hace un par de años, aunque sea Mac, va a funcionar igual de alguna manera diferente, ya sea para el intercambio de archivos o la sincronización de archivos, ya sea en el cloud, en el tema de funcionalidad para compartir, para sincronizar.
Hay un sinfín de detalles. Y si entramos a que si la persona que colabora con nosotros tiene Windows, también hay que ver qué tipo de Windows tiene, qué tipo de computadora tiene. Podríamos dar un sinfín de ejemplos donde igual uno con la Mac siempre encuentra la solución. No es difícil encontrarlo, es asequible, es abierto, pero distrae muchísimo. Con lo cual, uno tiene que ver que el modo en el que va a trabajar es un modo que le causa constante distracción, pero uno puede inventarse un sistema que tiene todas las respuestas o que puede responder a todas las situaciones. El caso del iPad, que es productividad cerrada, uno no tiene esas posibilidades, no porque no pueda, sino porque Apple no lo permite, precisamente para que uno elija cuando tiene la secuencia de acciones y de herramientas que realmente necesita y se concentra solo en hacer eso y es muy efectivo en lo que hace. Dos situaciones completamente distintas. Equipos de colaboración, obviamente, en el Mac va a ser muy efectivo, pero se va a necesitar una jerarquía, ¿no?, de control, con lo cual va a haber un coordinador, va a haber uno que controla, uno que corrija y uno que está constantemente como creando sistemas. Redes, lo que decía al comienzo, es posible crear redes, es posible hasta incluso usar un Mac y ponerle Linux. Y no es porque esté hablando de Linux a eso todo el tiempo. Estoy hablando de Linux porque es como hablar del concepto de la computación, del concepto de un sistema operativo, sin necesariamente tener que hablar de el concepto comercial de una empresa, sino simplemente de lo que significa tener un sistema operativo, de lo que significa tener una computadora, de lo que significa tener un sistema. Después de cuánto quiera uno cobrar o cómo uno pueda permitir que se compren o se paguen las cosas, y eso es filosofía corporativa de cada empresa. Yo creo que en cuanto a redes y servidores, tenemos algo que aprender en este tiempo. Fijémonos que hemos empezado hablando de tecnología de consumo, de diseño y tratando siempre de buscar la cosa más simple, donde uno no tuviera que hablar de programación, donde no tuviera que hablar de equipos con muchas palabras técnicas, porque el consumidor no tiene que necesariamente entender las cuestiones técnicas para poder gozar de la tecnología. Bueno, eso era, yo diría, el paradigma al comienzo de los años 2000, podríamos decir hasta el 2010, ok. Pero en el 2021 estamos en una era donde saber cómo una computadora funciona, cómo un programa funciona, cómo un sistema operativo funciona, cómo una red funciona, cómo un servidor funciona, es tan esencial como saber elegir un libro correcto para el tema que uno quiere estudiar. No se puede obviar. Y no tiene nada que ver con gente joven o mayor, o con gente técnica o no técnica. Estamos hablando que uno necesita el auto para transportarse, o si no, tiene que aprender a tomar el tren o un avión, tiene que saber cómo comprar un boleto, tiene que saber cómo sacar el pasaporte, cómo actualizar los documentos. Estamos hablando de que en el 2021, creo yo, desde un punto de vista del diseño, es nuestro deber verificar hasta qué punto podríamos operar de manera autónoma una computadora, un sistema operativo, un programa, una aplicación para un sistema nuestro y con variables nuestras para colaboración nuestra en una red hecha por nosotros con nuestro propio servidor. Y sería un buen momento para verificar si sabemos hacer eso y si no sabemos hacerlo, cómo podríamos aprenderlo más allá de lo que ofrezca o permita Apple o Windows o Android o Google. Yo creo que es el momento de saber cómo, de manera básica y fundamental, estos elementos funcionan y podrían funcionar. Y yo creo que una de las maneras más asequibles y seguras es el sistema, por ejemplo, abierto de Linux, donde por no haber un interés comercial por detrás, no tener un control comercial muy restringido,
lo que aprendamos hoy va a seguir siendo válido mañana. Con Apple, hasta incluso con Windows o con Android, las cosas cambian cada mediodía, cada hora. ¿Por qué? Porque hay una gran competencia en cuanto a tener lo último, lo mejor, pero tiene mucho que ver con los servicios y tiene que ver mucho que ver con el control de ecosistemas. Poco tiene que ver con comprender la base de los sistemas y variables, que eso yo creo que permanece siempre igual. Es como la matemática, es como aprender la gramática de un idioma, aprender a leer y escribir. Y yo creo que eso, dentro del contexto de analizar estos dispositivos, estos sistemas desde un punto de vista del diseño y cómo transforman nuestra vida, nuestra rutina, deberíamos incluir también ese aspecto, cómo estamos aprendiendo y qué significa nuestra vida. Comprender estos elementos, aprender a usarlos, a crearlos. ¿Dónde se aprende? ¿Cómo se aprende? Yo creo que hacer un curso de Linux es distinto a hacer un curso de Windows o de macOS. ¿Por qué? Porque uno lo va a hacer con el fin de volverse um, un estudiante constante, un inventivo, un curioso, y no simplemente un usuario o un cliente. Es una gran diferencia. Creo que es el momento, en el 2021, insisto, en el cual la palabra usuario-cliente, para quienes amamos el diseño y amamos discutir de estas cosas que, sin lugar a dudas, seguimos gustando del diseño de Apple y de su filosofía también de ecosistema cerrado y muy controlado, pero no necesariamente tenemos que limitar nuestro conocimiento y nuestra experiencia simplemente porque ellos tengan una filosofía comercial de una determinada manera. Creo que cuanto más sepamos, mejor. Y cuanto más sepamos y mejor sepamos, mejor vamos a poder criticar y analizar incluso los productos de Apple. El caso de Apple con el MacBook Air, el MacBook Pro, la Mac Mini, el iMac y el Mac Pro con los nuevos chips de Apple Silicon es el tema que debería llegar a concluirse o a tocar, digamos, su fase final hasta finales de este año. Es una transición que empezó el año pasado y que debería terminar en junio, más tardar en septiembre del año que viene. Con lo cual, lo que aún nos queda ver es la fase, digamos, de profesional realmente con Apple Silicon. Lo que tenemos hasta ahora, que es el M1, permite, digamos, un Mac portable o de escritorio muy potente, muy rápido, pero que no permite hacer trabajos pesados, con lo cual no tenemos todavía un Mac Pro, no tenemos un iMac de alto calibre y no tenemos un MacBook Pro de alto calibre. Tampoco tenemos un Mac Mini de alto calibre, con lo cual nos está faltando toda la línea para profesionales que están esperando, que no quieren renovar o comprar equipos caros e Intel, están esperando que salga Apple Silicon con un M1X o un M2, quien sea como vaya a llamarse. Hay lugar para un pequeño MacBook. Hay lugar para una nueva Mac Mini y versión Pro. Hay lugar para una Mac Pro Mini. Hay lugar para un MacBook Pro Touch. ¿Hay lugar para un iMac Pro? ¿O simplemente básico y Pro se distinguen por tamaño? Bueno, yo creo que entre septiembre, octubre y noviembre de este año vamos a ver un lineup de $15,000, es decir, varios iPhones, varios Apple Watches, vamos a ver algún accesorio tipo un auricular nuevo, vamos a ver una nueva versión del iPad básico, iPad Air, y probablemente un iPad mini. Vamos a ver muy probablemente un nuevo Mac, que podría ser un MacBook Pro, podría ser un Mac mini rediseñado, y podría, ¿por qué no?, salir una especie de Apple Display o algo que tenga la posibilidad de conectar
una Mac Mini o un MacBook Air, un MacBook Pro, con una pantalla de Apple que se parezca a una iMac, pero a la cual también se le puede conectar un Apple TV. Ese monitor que tendría 27, 30 pulgadas que tanto estamos esperando. Desde aquel mítico Thunderbolt Display de 27 pulgadas, o el Apple Cinema Display de 24 pulgadas, o el anterior que tuvo de 30 pulgadas, o el de 20 pulgadas. Algunos quedan por ahí por la red, que se venden a muy buenos precios, siguen funcionando muy bien. Yo tengo uno aquí en casa de 24 pulgadas, un Apple Cinema Display, que supe comprar con mi Mac Pro en el 2009 y que sigue funcionando como el primer día de maravillas, de maravillas. Pero bueno, obviamente no es un Retina Display, obviamente no es tan finito como un iMac de M1, pero yo creo que estamos en un momento donde este lineup de $15.000 que sale en estos últimos 3 meses es bastante prometedor. Prometedor porque Apple tiene muchísimas cosas prontas para largar. Son 3 meses muy interesantes, con muchísima atención a torno a lo que Apple presenta y pone toda la carne en el asador. iPhones, Apple Watches, los nuevos 2, 3, 4, 5 sistemas operativos. Va a sacar un montón de segundas temporadas de series de Apple TV Plus. Obviamente se presentan nuevos Macs y nuevos iPads y saca una nueva Mac Mini. Bueno, se empieza a cargar el mercado y yo creo que un lineup de $15.000 sería hasta incluso más interesante que el que hemos visto el año pasado. Con lo cual, por un lado hay una gran crisis, ¿no? En muchos sentidos, con la pandemia, con tantas situaciones críticas de reorganización social, política, económica, en la educación, en el ritmo de la vida en general. Y de repente hay empresas que sin ningún problema presentan tantos productos en pocas semanas, como sabemos que Apple lo va a hacer. Y que probablemente vaya a ganar más dinero de lo que ya ha ganado el año pasado, que ha sido más de lo que cualquiera esperaba que podría hacer en pandemia. Y que ha logrado en un año donde hasta incluso la logística ha sido muy difícil para el transporte de las cosas, ha logrado sacar un rediseño de iPhone, un rediseño completo de iPhone, con lo cual es extraordinario, es realmente extraordinario. Pero, como decía hace un momento, es también extraordinario el tiempo para nosotros, para apreciar, para disfrutarlo, para ver lo que nos conviene realmente, lo que nos gustaría probar, qué significa, pero sobre todo es el momento para aprender a usar, digamos, de manera ortodoxa, conocimientos más puros, más generales, más universales, y a aumentar la curiosidad por la tecnología práctica. Cómo hacer funcionar lo que sea que tengamos en las manos de la mejor manera para lo que necesitamos. Y esto no es solo la capacidad de supervivencia en situaciones difíciles, sino la capacidad de crear soluciones sin necesariamente deber pensar en dinero para comprar eh, equipos o servicios. Sobre todo, pensar cómo de un problema que queremos resolver y encontramos la solución, podemos crear un sistema, podemos crear, obviamente, un modo de resolver que pueda funcionar con nuestra atención, con nuestro cuidado, como así también pueda funcionar solo, a según lo que necesitemos. Si es producción cerrada, como en el iPad, o si es productividad abierta, como en la Mac. Yo creo que este tema da para mucho, queridos amigos. Y aquí sé que en Ayoski hay desde artistas a informáticos, ingenieros, especialistas en la multimedia y aquellos que simplemente lo saben conceptualmente, pero no están trabajando con una computadora todo el día. Pero lo bueno es que logramos razonar
y discutir de estos temas, aunque todos tengamos profesiones y actividades muy dispares. Ojo que aquí han escuchado a Yoski, chicas, por ejemplo, modelos desde Milán, que uno diría, no creo que sea un público que vaya a discutir de Max o que le interese la tecnología. Y en el caso de que lo pensemos así, desconocemos tantas situaciones donde realmente lo que se hace en profesiones de ese tipo es la generación, obviamente la generación de multimedia constante, ya sea fotografía, vídeo, con una capacidad de producción impresionante en cuanto al tiempo y también a los cambios, a las variantes, con lo cual sí, hay fotógrafos y un equipo profesional que se ocupa, por ejemplo, de modelos, pero las mismas modelos trabajan con su propio cuerpo y su propio estilo todo el día. Hacen fitness, tienen una cierta rutina bastante como un atleta, y tienen también que fotografiarse, que verse, que mandar promo, que, ¿no? Con lo cual, yo creo que estos temas nos toca a todos, también a los deportistas, también a los artistas, obviamente a los ingenieros, a los médicos, a los filósofos, a los escritores. Y aquí nos hemos encontrado en IOSCI realmente en las más dispares e interesantes combinaciones de profesiones, de culturas y de latitudes. Pero lo interesante es que trasciende a estas diferencias lo que nos une. Un espíritu crítico, de opinión, queremos tener criterio de la experiencia personal, saber lo que nos gusta, saber lo que necesitamos y encontrar siempre nuevas y mejores soluciones. ¿Sí? Volveremos en la próxima, queridos amigos. El último de los contextos, el 5, el Apple TV y la casa, con los accesorios estáticos de domótica. Y obviamente el episodio, bueno, ya tocando el 40, va a ser el de la keynote, obviamente, donde Apple va a presentar el nuevo iPhone, el nuevo Apple Watch. Esperemos poder hacer un episodio antes de eso con nuestras predicciones, pero bueno, esta mesa redonda ya va a tope, con lo cual vamos a ir a paso seguro, vamos a asegurarnos de que estos contextos queden claros, porque de esa manera también vamos a poder analizar muy bien lo que Apple presente este martes 14 de septiembre. Un gran abrazo y hasta la próxima.